Bueno, acá estamos con Keila, founder y CEO de Cromodata, y Harry, también acá presente. Kay, gracias por estar acá con nosotros, gracias por este espacio. Contanos un poco de Cromodata. Primero, ¿cómo surgió la idea y qué es Cromodata? Bueno, gracias por invitarme. Cromodata nace un poco de mi historia personal, una historia de salud un poco compleja, muchos años para encontrar un diagnóstico médico, porque mis datos estaban fragmentados, ¿no?, en distintas instituciones de salud. Eso me llevó a entender que había una problemática enorme que solucionar, que es que si los datos no están, no hablan entre sí, nuestra historia es incompleta. Y bueno, Cromata viene a resolver eso. Nosotros conectamos los datos de salud de las personas para que se utilicen en los lugares donde se puede hacer ciencia y tecnología. Buenísimo. Contame un poco, pasaron por Incubate, la incubadora de proyectos de gobierno de la ciudad. Ahora están incubados también en el Más 54 Lab, acá en el Parque de Innovación. Contame un poco de esa experiencia. ¿Qué fue lo más desafiante que tuviste que atravesar en todos estos meses de trabajo tan arduo? Eh, Contame un poco ahí. Sí, creo que la experiencia de pasar por Incubate fue muy rica en el sentido de, primero me tocó una mentora increíble. ¿Quién era? Me tocó Joya Núñez, que está muy relacionada a lo que nosotros hacíamos. De hecho, yo la había conocido, la había escrito por Instagram, no, por LinkedIn. Y para mí fue súper importante que ella sea nuestra mentora, nos acompañó muchísimo. Y también el proceso como de salir de casa, ¿no? Como el emprendedor que sale de casa y estar hoy en el Más 54, donde tenemos un espacio de oficina al que invitar a nuestros clientes, donde dar esa visibilidad como más seria en la industria de la salud, que está acostumbrada al papel, al cafecito y, ¿no?, y a la sala de espera. Era muy importante y eso nos ayudó a crecer un montón. Me encanta esto que me contás, sobre todo porque para mí el diferencial más grande que tiene Incubate como incubadora de proyectos es esto, ¿no? La búsqueda del mentor es súper ad hoc, está muy vinculada, se analiza muy en profundidad el problema y cuáles son los desafíos que puede llegar a tener, y realmente se busca quién es la persona que te pueda acompañar en estos 5 meses de mentoría. Así que nada, me encanta, está buenísimo. Sí, sí, se notó mucho que fue muy ad hoc. Y de hecho, le escribí y le puse, no puedo creer que sos vos, justo mi mentora, y eso la verdad nos ayudó mucho. Creo que este tipo de iniciativas nos ayudan mucho a los emprendedores de la ciudad a nuestros arranques, o sea, a nuestro inicio, y además son contactos que te quedan, o sea, dentro del equipo de Incubate, emprendedores. Hay mucha gente del ecosistema que después te hace otro contacto, y todo eso es invaluable para nosotros. Contame un poco qué fue lo más difícil o cuál fue el desafío más grande que tuviste en estos meses en relación a escalar el proyecto en esta instancia de validación. Estamos en una industria que es muy compleja. O sea, la industria de la salud, nos gusta o no, es una industria, es un negocio, ¿verdad? En el que hay que pensar como un negocio, y por ahí todavía arrastramos como una mentalidad de pensarlo más como no sé, si los médicos vivieran del aire, como si los centros médicos vivieran del aire, y hacer ese cambio y tener esas conversaciones que tenemos que darnos con las palabras con las que nos lo tenemos que dar, es un desafío, y nosotros elegimos una postura como en la que hablamos realmente con las palabras que tenemos que hablar, hablamos de frente hablando sobre que los centros médicos están parados sobre el litio de la época, que son los datos de salud. O sea, la inteligencia artificial necesita consumir de datos, y la industria de la salud es la que genera el mayor volumen de datos en todo el mundo. Entonces, bueno, a ver, tenemos un sistema sanitario quebrado, pero estamos sentados sobre el litio de la época. Entonces, ¿qué estamos haciendo que no los aprovechamos? Entonces, por ahí ese es el desafío, de alguna manera como evangelizar y hablar de un tema que no se hablaba principalmente por tabú. Total, romper una estructura. Exacto. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que se implica. Y te vas a Silicon Valley. Voy, sí, no, nos vamos con Harry. Harry Muy también bien. se va. Ganamos la beca este verano en Punta del Este, alrededor del Punta Tech. Y nos vamos casi 2 meses de soft landing a Silicon Valley, a crecer, a buscar clientes compradores de datos, empresas de tecnología entrenando modelos de AI para salud, universidades con centros de research muy importantes, que son oportunidades donde todavía ese tipo de proyectos se financian afuera, ¿no? Entonces, es colocar los datos de los latinoamericanos en esos lugares. ¿Qué? ¿Levantaron capital? Estamos con nuestra ronda de inversión abierta en este momento. Todos estos primeros meses de la compañía fue todo bootstrapping. Los socios vendimos hasta cosas de nuestra casa para financiarnos porque creíamos muchísimo en el proyecto, y ahora estamos levantando $1 millón.
ya recibimos nuestro primer cheque, así que más tranquilos. Hermoso. Y haciendo los procesos de due diligence con fondos, un fondo estadounidense, un fondo de Israel, así que muy importante, creciendo. Espectacular. ¿Y cómo viviste esa experiencia? ¿Qué recomendación le haces a los emprendedores que están atravesando un poco ese momento que es clave y tan determinante también para como el futuro de la startup? Es muy estresante, es muy estresante, creo que es la parte que menos me divierte de todo, porque realmente requiere como de repetir lo mismo muchísimas veces, pero... Venderlo, claro, es venderlo muchísimas veces. Yo creo que lo que más puedo decir es solo aceptar inversión de personas o fondos con los que te sentís cómodo y con los que compartís visión. En eso nosotros somos como muy selectos porque realmente se suman como parte del equipo y es muy importante coincidir y tener valores similares para que después no sea un tropiezo. Y es clave pedirle a otros emprendedores una intro con esos inversores posibles porque ya es como que llegas con una validación extra muy importante. Bien, está buenísimo. Y contame un poco del equipo. Equipo, bueno, somos 3 socios. Los 3 venimos de trabajar en el mundo bien techis, o sea, en startups de tecnología. Y los 3, por nuestra cuenta, teníamos experiencia dentro del mundo de la salud, laboratorios farmacéuticos, así que fue como muy clave porque unimos nuestra experiencia como pacientes, de qué es lo que nos está pasando a los pacientes dentro del sistema sanitario y entender qué le pasa a la industria de salud, que realmente, o sea, es una industria muy golpeada y que necesita de soluciones que lo ayuden a volverse autosustentable. Así que para mí el equipo es como la salsa secreta de la empresa. Logramos crear credibilidad y confianza dentro de los centros médicos donde llegamos y en salud, cuando estás haciendo algo tan delicado, la confianza es todo. Total. Y te tengo que preguntar por Harry. Bueno, el Chief Firulais Officer de Cromodata. Harry es mi perro guía. Yo tengo un tipo de epilepsia que no se controla con medicación. Y Harry, por un cambio en mi olor, me avisa antes. Así que nada, es un crack. Pero además de todo, es el mejor generador de networking Totalmente. del mundo. Le demos la mitad de la evaluación de la empresa, sabemos, a Harry. Porque llegamos a un evento y enseguida la gente se acerca a charlar. Entonces nos ayuda un montón. La verdad que se merece su rol en la compañía. Muy, muy, muy merecido y muy bien ganado. Y acá lo vemos. Bueno, ok. Y así, 3 tips que les darías a un emprendedor que quizás recién está empezando, también en la industria de salud, con todo lo que sabemos en términos de la complejidad y eso, ¿qué les dirías? Bien, por ahí el primero es que hagan relaciones genuinas. Realmente, o sea, muchas veces a los emprendedores nos dicen esto como, bueno, cada evento que vas a analizar el ROI, ¿no? ¿Qué te llevas de eso? Y la verdad es que también si vas todo el tiempo con esa mentalidad, te perdés de hacer como relaciones valiosas y genuinas que quizás hoy no tenga ese retorno inmediato, pero que seguramente lo va a tener. Entonces, el primero es no estemos todo el tiempo pensando en cómo eso nos vuelve ya mismo un valor agregado, sino realmente darnos a conocer cómo somos y conectar con otros desde quiénes son ellos. Eso por ahí sería como para mí de las cosas fundamentales. Otra es, creo que hay que rodearse de diferentes stakeholders del sistema de salud, farmacéuticos, empresas productoras de medicamentos, centros médicos, doctores, enfermeras, o sea, asociaciones de pacientes, porque cada uno tiene una dinámica muy diferente que tenés que poner a trabajar en conjunto. No podemos llegar y decir, creé una solución y usarla y así como está, e intentar meter un producto que quizás no está captando las necesidades de todos esos stakeholders que, digamos, interactúan a diario. Y lo otro, que filtren los consejos y los tips. Que todo tip que reciban, que lo pasen como por el filtro propio de qué te sirve o qué no te sirve, porque los primeros 2 que dije por ahí no todos les sirven y creo que cada uno tiene que aplicar ahí su criterio. Y si tuvieras que definir emprender en una sola palabra, ¿qué dirías? Para mí, a mí emprender me da vida. O sea, en este proyecto en especial estoy como resignificando muchísimas cosas y una historia personal. Entonces, para mí emprender es eso y es demasiado,
no sé, tenés que creer mucho en lo que haces para poder llevarlo adelante. Gracias, Kate. Muchas gracias por invitarnos.